excepto una relación, algo que no se define sino como parte de una historia. La pregunta sobre México es inseparable de la pregunta sobre el porvenir de América Latina. México, que a nosotros nos parece maravilloso, digamos. Pero México también tiene sus problemas. Usted es purépecha o náhuatl, o es yaqui, o es otomí, o es maya cachique o quiché. Este es el pedo. ¿Qué agarro de las tribus? ¿Qué agarran de mí? Los mapuches chilenos también se han ahuencado. Porque si no desaparecen. Como nos tocó a los Cernam, a los Cahuéscan, a los Yaman. De hecho, la cultura es más cerrada, que no acepta, digamos, que entre nosotros, tiende a desaparecer. Son las culturas que están abiertas al otro, pero sin pasar a la danza con lobos. Me fui para el otro lado, se quedó vacío acá, el centro. La forma es cómo interactuar. Como cuando venga un gringo y dice, no, yo en realidad, mi familia, puede ser verdad y está bien, invente, si estamos llenos de invenciones. No, yo también soy inglés. ¿Qué le pasó? No, yo no sé un poco. Está bien, si usted puede ser inglés también. Usted puede decir, mire, tiene que mirarse al espejo. Usted no tiene ningún problema para andar caminando por Florencia, ninguno, ni por Roma, ni por Nueva York. No destine. Sabe más, probablemente, de esa propia ciudad, algún de los propios tipos que viven ahí. Pero de repente se siente como extraño o enajenado en Valparaíso. Y empiezan los garabatos, este pueblo es malo, la raza es la mala, cállate la bonita. La raza es la mala. Se me salió el indio, perdón. La identidad es como la identidad personal. Las personas que ya no tienen problemas, o que tienen menos problemas, o que se cargan de nuevos problemas, son aquellos justamente que ya tienen un cierto estilo de vida. Ese señor, esa señora, es así. No vive prestado. Todos vivimos prestados de todas maneras, pero no importa, pero no vive tan prestado. La idea es cuando nosotros digamos, bueno, estas son nuestras políticas. Estas son nuestras hazañas, esta es nuestra historia, este es nuestro porvenir. Ahora, para eso, lógicamente, y uno no es tan hippie para esas cosas, necesita una historia que se llama el control político. Y el control económico. Usted quiere tener energía alternativa, puede marchar 60.000 años en las calles. Si no tiene el poder económico, no hace nada. Tiene que cambiar la mentalidad de las personas. El que a lo mejor nunca me va a tocar, no importa, será para sus hijos. Yo veo por ahí la cosa de divertida, perdón que me excedí un poco. Gracias. Agradecemos al profesor Sasso. Continuando con el foro sobre identidad latinoamericana, le damos el pase al profesor Jaime González. Adelante, profesor. El pase, estamos jugando fútbol. Claro, estamos en la Está bien, está bien. Buenas tardes. Después de esta fascinante exposición, en la cual comparto muchas cosas de lo planteado, quisiera iniciar a propósito del tema cotidiano, a propósito de este tema de la experiencia, con una experiencia etnográfica, para introducir a mi exposición. Esta experiencia etnográfica, felizmente, está muy conectada con la lectura del profesor a propósito de México. Se trata de un colega y amigo que en ese momento estaba recién egresado de la licenciatura en antropología de la ENA. Él, de origen tapatío, es decir, de origen de Guadalajara, tenía mucho interés de poder someter sus conocimientos en lo que tenía que ver con tierra indígena. Y en virtud de ello,
con una ideología indianista propia de la juventud, marchó a lo que se conoce como la Sierra Huichola, ¿sí? La Sierra Huichola, que es parte de lo que es la Sierra Madre Occidental y que es también justamente por el norte la continuidad de la cordillera de los Andes, hay que decir, históricamente ha sido un espacio aislado. Y en virtud de ello, él iba justamente con esa mentalidad muy típica que compartía con el antiguo indigenismo, hay que decir, que era salvar al indio, ¿sí? Salvar al indio. Entonces llega a la sierra, lo recibe un anciano campesino, le dice bienvenido, ¿sí? Pero aquí para poder quedarte acá te tienes que quedar y vivir como nosotros. Ok, perfecto, me sirve de paso para hacer mi trabajo de tesis. Se queda justamente en la comunidad Huichol. Pasaron 2 días en los cuales él acompañaba a este anciano que, teniendo 60 años, se dedicaba a abrir la tierra. Como buen campesino, tenía justamente el conocimiento del clima, de la topografía, y llevaba muchísimos años trabajando. Pasaron 2 días, ya había callosidades en las manos y bastantes ampollas, hay que decir. 3, 4 días, el campesino lo observaba, lo hacía muy mal. Mi amigo lo hacía muy mal. Pasó la semana, le dijo, a ver Paco, Francisco, Paco, ven un poquito. ¿Sí? Cuéntame una cosa. ¿Sí? Por casualidad, ¿qué hiciste en los primeros 6 años de vida? Bueno, los primeros 6 años de vida estuve entre lo que era el preescolar y lo que es parte de la primaria. Ok, ¿ya? ¿Y de ahí hasta cuándo? Bueno, la primaria dura 6 años, de ahí continúa la secundaria, ya, perfecto. Y después, la prepa, dice. Lo que es la preparatoria. Ya van 12 años, ¿verdad? Sí, perfecto. Y después, entré a la ENA a estudiar antropología para liberar al indio. Ya. ¿Cuánto es eso? 4 o 5 años. Y en todo ese tiempo, le dijo, no te fueron capaces de enseñar nada útil. ¿Ya? Esta experiencia etnográfica fue algo que yo viví una multiplicidad de veces con otros amigos, yo mismo, una situación bastante particular. Pero a propósito de la identidad, revela precisamente cómo cuando hablamos de la identidad, más que hablar de una identidad, estamos hablando de identidades, ¿sí? Estamos hablando justamente de una realidad bastante mosaical que lleva necesariamente a una ruptura, a un acto de ruptura. ¿Qué entendemos por identidad? El concepto, primero que todo, debe tener por lo menos un siglo abordándose. Ya Weber lo abordaba, por ejemplo, en Economía y Sociedad con el concepto de estatus. Y lo curioso del tema es de que hacía alusión precisamente a un proceso de cierre o clausura social, lo que implicaba una serie de cosas. Primero que todo, lo que ya la antropología en el siglo XX llamó el principio de semejanza, ¿sí? Cuando hablamos de identidad, hablamos de un principio de semejanza. ¿Nos quedamos ahí? No, no nos quedamos ahí. También implica un principio de diferencia, ¿sí? Por tanto, principio de semejanza y principio de diferencia van embonados en el concepto de identidad, ¿sí? Por un lado, lo que nos hace parte justamente de una comunidad, lo que nos hace ser nosotros, lo que somos. Pero también implica un otros, ellos, ¿sí? Ellos. Por tanto, esto implicaría un principio de comunalidad. Formamos parte de una comunidad. Pero por otro lado, nosotros entendemos que somos tal en interacción con otra comunidad u otras comunidades. Entonces, esto fue tónica probablemente durante todo el siglo XX. De hecho, si ustedes leen un texto de José Bengoa, La emergencia indígena en América Latina, nuevamente se rescata este principio, ¿no? La identidad implica un principio de semejanza, nosotros, y por otro, un principio de diferencia, otros, ellos. Ahora, curiosamente, en este caso, a propósito del logocentrismo que nos dejó Occidente, voy a citar a un pensador indio, en el cual yo pienso que, independientemente que desde India pudiese ser otra realidad, yo pienso que India nos puede dar algunos ejemplos de lo que podríamos hacer nosotros.
Ese pensador indio curiosamente es un economista, hay que decir, no es antropólogo, no es filósofo, no es historiador, pero siendo economista reflexionó el problema de la identidad a propósito de lo que fue la brutalidad de la guerra entre India y Pakistán. ¿Sí? Fueron una realidad primero, posteriormente se fragmentaron. Entonces, ese indio se llama Amartya Sen y el libro se llama Identidad y Violencia. En ese libro, este autor sostiene una cosa interesante. Primero que todo, cuando hablamos de identidad, tenemos que distinguir entre lo que es la identidad individual, lo que nos hace a nosotros como personas, y por otro lado, algo que normalmente asociamos con identidad, la identidad colectiva. ¿Sí? La identidad colectiva. Entonces, una primera cosa. En el plano de la identidad individual no profundiza, derechamente asume que uno puede entender perfecto identidad individual, lo que somos como persona individual, pero lo interesante aquí tiene que ver con el concepto de identidad colectiva. A propósito de la exposición del profesor Sass, una cosa interesantísima. El autor sostiene que la identidad colectiva en principio es plural. ¿Sí? Es plural. ¿Qué significa que esa identidad colectiva sea plural? De fondo, lo que significa es que la identidad constituye una realidad multidimensional. ¿Sí? Multidimensional. Los individuos tenemos una identidad colectiva de carácter plural, entre otras cosas porque contamos con múltiples filiaciones grupales. ¿Sí? Múltiples. Bueno, en abstracto suena bien. ¿Cómo lo concretamos? Entonces partamos por algo básico. Mírense ustedes. ¿Sí? Todos ustedes forman parte de una identidad básica, en términos colectivos. Aquí yo veo hombres y veo mujeres. ¿Bien? Todos tenemos primero que todo, inicialmente, ese principio de identidad. Lo que, ojo, no necesariamente nos hace heteros, lo que implicaría un segundo grupo. ¿Sí? Entonces usted, por ejemplo, puede ser hombre, pero puede ser homosexual sin ningún problema. ¿Bien? De paso, ¿a qué otra comunidad pertenece tomando en cuenta este concepto de identidad plural? Bueno, yo vengo de una familia X. ¿Viene de una familia o viene de dos? Padre, madre. Los dos apellidos revelan otros dos grupos a los cuales uno pertenece. ¿Sí? ¿Podríamos seguir con el juego? Por supuesto. ¿Sí? Aquí todos los presentes podrían decir somos chilenos. Sí, son chilenos. Somos chilenos. Pero también seguramente dirán, pero mire, yo soy del puerto de Valparaíso, yo soy de Playa Ancha, yo soy de Viña del Mar, correspondo a lo que es la región de Valparaíso, en fin, ¿sí? Soy de la costa. Podrían aflorar una serie de otras filiaciones. Y ahí uno podría seguir agregando grupos, en donde incluso la etnicidad sería una de tantas más. Entonces, siguiendo en principio, la identidad colectiva para este autor es una identidad plural, ¿sí? En la cual los individuos no solamente somos semejantes, sino que si nos miramos como individuos, somos extraordinariamente diversos, precisamente por esa multiplicidad de filiaciones colectivas. Entonces, hasta ahí uno podría decir, va todo bien. ¿Qué entonces nos lleva a pensar de repente que una identidad puede ser más importante que otra? ¿Sí? ¿Qué es lo que en un momento determinado nos dice que incluso una identidad puede anular todas las demás? En otras palabras, cada uno de nosotros no tiene una identidad, tiene varias. Y se viven cotidianamente según el contexto. ¿Sí? Entonces uno puede ser hombre, puede ser heterosexual, puede ser padre de familia, pero también, por ejemplo, puede ser profesor, puede ser amigo. Y puede ser así, podríamos seguir jugando con una multiplicidad de filiaciones. ¿Qué es lo que nos lleva de repente a decir que hay una identidad más importante que otra? Y bueno, en este caso el autor se responde, la política organizada. ¿Sí? Es la política organizada la que lleva a que en un momento que esta identidad plural se vuelva, como diría él, una identidad singular. Entonces, esto lo menciona ya que el libro lo escribió precisamente para criticar a Huntington, contexto de la guerra, el choque de civilizaciones y toda la justificación ideológica para la invasión del Medio Oriente, probablemente estaba incluyendo Afganistán. Bueno, ahí Sand dice, bueno, este tipo de identidad colectiva hace muy inflamable el mundo. Y le llama así tal cual,
identidad colectiva singular. Cada vez